Recuerdo la primera vez que escuché sobre la Deep Web. Era en la universidad y mis amigos hablaban sobre los rumores de sitios oscuros, inaccesibles para los usuarios normales, donde se podían encontrar cosas prohibidas, drogas, armas, documentos secretos y, lo más perturbador, videos y archivos que no debían existir. En ese entonces, era joven y curioso, siempre buscando algo nuevo y emocionante. Así que una noche, decidí probar suerte. Instalé Tor, el navegador que me permitiría acceder a la Deep Web, y me sumergí en un mundo completamente diferente al Internet que conocía. Al principio, fue decepcionante. La mayoría de los sitios eran solo foros de conspiraciones, mercados de drogas y archivos abandonados. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más oscuro se volvía. Una noche, después de horas navegando, encontré un enlace que me llamó la atención. El sitio se llamaba El Archivo de la Sombra y el enlace era simplemente una cadena de caracteres incomprensible. Había encontrado el enlace en un foro dedicado a historias perturbadoras, donde los usuarios compartían sus experiencias más inquietantes en la Deep Web. La mayoría de los comentarios decían que el Archivo de la Sombra era solo una leyenda, un mito para asustar a los novatos. Pero un comentario me llamó la atención: si encuentras el archivo y logras entrar, tu vida cambiará para siempre. No sigas este camino. En lugar de sentirme advertido, me sentí más intrigado. Copié el enlace y lo pegué en mi navegador Tor. La pantalla parpadeó y apareció una página completamente negra, con una sola frase escrita en el centro: Bienvenido al Archivo de la Sombra. ¿Estás listo para ver lo que nunca debiste ver? Debajo de la frase había dos opciones: entrar o salir. Sin dudarlo, hice clic en entrar. La pantalla se oscureció por completo, y luego comenzaron a aparecer archivos, uno tras otro, llenando la pantalla como si fueran documentos almacenados en una base de datos inmensa. Cada archivo tenía un nombre críptico, una combinación de letras y números sin sentido. Pasé el cursor sobre uno, y una pequeña ventana emergente apareció. ¿Estás seguro de que quieres abrir esto? Elegí uno al azar y lo abrí. Era un video. La pantalla se llenó de estática al principio, como si fuera una cinta VHS antigua. Luego, la imagen se estabilizó, mostrando una habitación oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara. La calidad era mala, granulada, pero podía ver claramente a una persona sentada en una silla, amordazada y atada con cuerdas gruesas. Alguien, fuera del cuadro, susurraba algo en un idioma que no reconocí. La cámara hizo un zoom lento hacia la cara de la persona atada y pude ver sus ojos. Eran ojos llenos de terror, suplicantes. No necesitaba escuchar sus gritos para saber que estaba implorando por su vida. Detuve el video, mi corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de mí me decía que debía cerrar el navegador y alejarme, pero mi curiosidad fue más fuerte. Abrí otro archivo. Esta vez, era una grabación de audio. Había voces, muchas voces, murmurando al unísono. No entendía lo que decían, pero la forma en que susurraban, como si estuvieran justo al lado de mi oído, me hizo estremecer. De repente, las voces se callaron, y solo quedó una, profunda y resonante. «Sabemos que estás aquí», dijo la voz. «Te estábamos esperando». Cerré el archivo de golpe, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Esto no era normal. Sentía que alguien me estaba observando. El cuarto, normalmente cálido, se sentía helado. Pero no podía detenerme. Algo me impulsaba a seguir buscando. Abrí otro archivo, esta vez una serie de fotografías. Eran imágenes de personas, todas con la misma expresión aterrorizada. Reconocía algunas de ellas. Eran personas que habían sido reportadas como desaparecidas en las noticias locales. Sentí una náusea en el estómago al darme cuenta de que esas fotos probablemente habían sido tomadas momentos antes de su muerte. Decidí salir de la página, cerrar todo y borrar cualquier rastro de mi navegación. Pero cuando moví el cursor hacia la esquina de la pantalla, apareció un mensaje: demasiado tarde. Ya estás dentro. De repente, mi cámara web se encendió. La pequeña luz verde parpadeó, indicándome que alguien estaba accediendo a ella.
Me congelé, mirando la pantalla. Apareció una nueva ventana de chat. Usuario anónimo, no intentes escapar. Querías ver, así que ahora míranos. La ventana del video se abrió automáticamente y lo que vi me hizo gritar. Era mi propia habitación, vista desde mi cámara web. Pero no estaba solo. Detrás de mí, justo al lado de la puerta, había una figura oscura, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera observándome. Me giré de golpe, pero no había nadie allí. Miré de nuevo a la pantalla, y la figura seguía allí, solo que ahora estaba más cerca, casi pegada a mi hombro. Sentí un aliento frío en mi cuello, y el susurro familiar volvió. Nos encontraste, y ahora no podemos dejarte ir. Apagué el ordenador de golpe y me alejé, mi respiración entrecortada. Sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Me senté en el sofá, intentando calmarme. Pero entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Apagar el ordenador no te salvará. Estamos aquí. Corrí hacia la puerta de mi apartamento, dispuesto a salir, pero antes de que pudiera abrirla, escuché un golpe suave desde el otro lado, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Me quedé inmóvil, con la mano en el pomo, escuchando. Déjanos entrar, dijo la voz desde el otro lado. Era la misma voz del audio, profunda y resonante. Retrocedí lentamente, y en ese momento, mi ordenador se encendió solo. La pantalla mostraba nuevamente el chat, con un nuevo mensaje. Usuario anónimo, ya no puedes escapar. Tú pediste ver, y ahora serás parte del archivo de la sombra. El video de mi cámara web volvió a encenderse, mostrando mi rostro pálido y aterrorizado. Detrás de mí, la figura oscura apareció de nuevo, ahora completamente visible, su rostro cubierto por una sombra impenetrable. Se inclinó hacia la cámara y susurró algo que no pude escuchar, pero lo sentí en mi oído, como un aliento helado. Cerré los ojos, rezando para que todo terminara, y cuando los abrí de nuevo, la pantalla estaba negra, solo con una última frase escrita en letras rojas. Bienvenido al archivo. Ahora eres parte de nosotros. Desde esa noche, mi vida cambió. Me mudé de apartamento, cambié de número de teléfono, incluso dejé de usar internet. Pero aún así, cada vez que estoy solo, siento esa presencia detrás de mí, y escucho el tintineo suave de una campana, como si algo estuviera anunciando su llegada. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren de nuevo. Porque nadie sale realmente del archivo de la sombra. Después de esa noche aterradora, pensé que mudarme y cortar todo contacto con el mundo digital sería suficiente para librarme de la pesadilla. Dejé mi apartamento, cambié mi número de teléfono y me mudé a una ciudad pequeña, en un lugar donde nadie me conocía. Incluso me deshice de mi ordenador y prometí nunca volver a conectarme a internet. Pero aunque traté de alejarme del archivo de la sombra, sentía que algo había cambiado dentro de mí, como si una parte de esa oscuridad me hubiera seguido. Al principio, todo parecía normal. Mi nueva vida era tranquila y sin sobresaltos. Trabajaba en un café local y vivía en un pequeño apartamento, lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, las pesadillas comenzaron poco después de mudarme. Soñaba con esa figura oscura, la misma que vi detrás de mí a través de mi cámara web. En el sueño, siempre estaba de pie al pie de mi cama, susurrando algo que no podía entender. Me despertaba cada noche empapado en sudor, con la sensación de que alguien había estado en mi habitación. Una noche, después de una pesadilla especialmente vívida, encontré algo que me dejó helado. Mi ordenador estaba en mi escritorio. El mismo que había tirado meses atrás, intacto y encendido. La pantalla brillaba con una luz suave, mostrando la misma ventana de chat del archivo de la sombra. No me atrevía a acercarme, pero el texto comenzó a aparecer solo, línea por línea, como si alguien estuviera escribiendo desde el otro lado. Usuario anónimo, pensaste que podías esconderte. Pero ya eres parte del archivo. No puedes escapar. Retrocedí, sintiendo el aire frío a mi alrededor. Las luces de la habitación parpadearon y sentí que la temperatura descendía drásticamente. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Usuario anónimo,
¿quieres ver lo que sucede cuando intentas huir? La pantalla cambió de repente y comenzó a reproducirse un video en directo. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Era una calle oscura, iluminada solo por un par de farolas parpadeantes. Luego lo reconocí, era la calle frente a mi apartamento. La cámara hacía zoom hacia mi edificio, enfocando la ventana de mi salón. Sentí que mi estómago se hundía. Corrí hacia la ventana y miré hacia afuera, pero la calle estaba vacía. Volví a la pantalla, y el video ahora mostraba una vista desde adentro de mi apartamento. Pude ver mi propia espalda mientras miraba por la ventana. Esto no puede estar pasando, murmuré, tratando de convencerme de que era una ilusión, una pesadilla de la que pronto despertaría. El chat parpadeó con un nuevo mensaje. Usuario anónimo, mira detrás de ti. Me congelé. Sabía que no debía hacerlo, pero mi cuerpo actuó por reflejo. Me giré lentamente, y allí estaba, la figura oscura. Más cerca que nunca, con su rostro escondido bajo una capucha negra y las pequeñas campanas colgando de sus mangas, tintineando suavemente. Un susurro llenó la habitación, tan bajo que apenas podía oírlo, pero tan penetrante que sentí como si resonara en mi cráneo. No debiste intentar huir, dijo la figura. Su voz no era humana, era una mezcla de murmullos, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Salté hacia atrás, tropezando y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba allí. El ordenador se apagó de golpe y el salón quedó en completa oscuridad. El silencio era ensordecedor, roto solo por mi respiración rápida y entrecortada. Me levanté temblando, mi cuerpo empapado en sudor frío. Decidí que ya no podía quedarme allí. Recogí mis llaves y salí corriendo del apartamento, bajando las escaleras a toda prisa. Mientras corría por la calle, mi teléfono, el nuevo que había comprado después de mudarme, vibró en mi bolsillo. Lo saqué, sabiendo lo que encontraría. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes escapar? El archivo siempre te encuentra. Me detuve en seco, sintiendo que mi mente estaba al borde de quebrarse. Miré alrededor, buscando a alguien, a cualquiera, que pudiera estar observándome. Pero la calle estaba vacía, envuelta en una niebla espesa que no recordaba haber visto antes. La única luz era la de una farola parpadeante que proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento. Entonces escuché el sonido. Un tintineo suave, como el de las campanas que colgaban de la figura oscura. Parecía provenir de todas partes, llenando el aire con una melodía inquietante. El sonido se hizo más fuerte y sentí que algo se movía en la niebla, acercándose. Corrí hacia mi coche, estacionado al final de la calle, y me metí adentro, cerrando las puertas con fuerza. Traté de encender el motor, pero no respondía. Miré por el espejo retrovisor y allí, en el asiento trasero, estaba la figura. No movió la cabeza, pero sentí que sus ojos negros estaban fijos en mí. «Eres parte del archivo ahora», susurró, extendiendo una mano huesuda hacia mí. «No puedes escapar». Me lancé hacia la puerta y salí del coche, tropezando en el pavimento y golpeándome la rodilla. El dolor fue agudo, pero me ayudó a mantenerme enfocado. Me levanté como pude y corrí, sin saber a dónde ir, solo queriendo alejarme de esa figura. Me interné en un parque cercano, oscuro y desierto a esa hora de la noche. Los árboles formaban sombras largas y retorcidas, y el sonido de las campanas seguía resonando en mis oídos. Me detuve para tomar aire, apoyándome contra un árbol, y sentí algo frío y metálico en mi mano. Miré hacia abajo y vi una pequeña campana, colgada de una cuerda negra. La misma que había visto en las mangas de la figura. Solté la campana de golpe, y entonces escuché su voz, clara como nunca antes. «El archivo no es un sitio web», dijo. «Es un lugar entre mundos, una colección de aquellos que han visto lo que no debían ver. Ahora eres uno de nosotros». El aire se volvió denso, y la niebla se cerró a mi alrededor, oscureciendo todo. No podía ver ni un metro frente a mí. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo me arrastrara hacia el suelo, y mis piernas cedieron.
Caí de rodillas, incapaz de respirar, mientras las campanas tintineaban más fuerte, como un coro de lamentos. Antes de perder el conocimiento, vi una última cosa, una pantalla flotando en la niebla, mostrando mi rostro, pálido y aterrorizado. Debajo, en letras rojas, estaba escrito mi nombre y luego las palabras, archivo completado. Desperté horas después, en el mismo parque, con la luz del sol filtrándose a través de los árboles. Mi cuerpo estaba entumecido, y cuando me levanté, sentí una sensación de vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Volví a mi apartamento, pero todo estaba cambiado. Mis pertenencias estaban allí, pero sentía como si el lugar ya no fuera mío, como si estuviera viviendo en un espacio prestado. Esa noche, el ordenador volvió a encenderse solo. La pantalla mostraba un nuevo archivo, etiquetado con mi nombre. Y aunque no quería hacerlo, lo abrí. Era un video. Me mostraba durmiendo, mi cuerpo inmóvil en la cama, mientras la figura oscura se inclinaba sobre mí, susurrando algo que ahora, por fin, entendía. Bienvenido al archivo. Tu historia apenas comienza. Recuerdo bien la noche que encontré el sitio. No podía dormir y estaba buscando algo diferente para distraerme. Siempre había oído hablar de los rincones oscuros de la Deep Web, lugares donde la gente vendía cosas extrañas y perturbadoras. Con una mezcla de curiosidad y aburrimiento, instalé Tor y comencé a explorar. Después de un rato saltando de un enlace a otro, encontré una página llamada La Boutique del Baño. El nombre me hizo reír al principio, ¿un sitio dedicado a cosas de baño? Sonaba estúpido. Pero cuando la página se cargó, algo en su diseño me hizo sentir incómodo. Era un fondo blanco con letras negras simples, como si el sitio no hubiera sido actualizado en años. El título decía, encuentra lo que tu baño necesita. Productos únicos para mentes curiosas. Había una lista de categorías, todas relacionadas con objetos de baño. Cortinas de ducha, jaboneras, toallas, espejos. Hice clic en la primera categoría, jabones únicos, esperando ver algo aburrido. Pero las imágenes que cargaron no eran lo que esperaba. Los jabones eran de colores apagados, con manchas oscuras que parecían moho. Uno estaba etiquetado como jabón orgánico, piel auténtica. La descripción decía, hecho a mano con materiales 100% naturales. Proveniente de donantes anónimos. Sentí una mezcla de asco y curiosidad, pensando que era una broma o una estrategia de marketing perturbadora. Seguí explorando el sitio. La categoría de toallas mostraba toallas manchadas de algo que parecía sangre seca. Una decía, toalla de la escena del crimen. Cada mancha cuenta una historia. Me reí nerviosamente, tratando de convencerme de que era solo una broma oscura. Había un espejo listado como espejo de las almas. La nota decía que el espejo pertenecía a alguien que murió frente a él y que si lo mirabas el tiempo suficiente, podías ver el reflejo del fallecido. Comencé a sentirme incómodo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Hice clic en la última categoría, inodoros memorables. El primero en la lista se llamaba el inodoro de la masacre de Grant Street. La imagen mostraba un inodoro viejo, manchado de un tono amarillento, con marcas oscuras. La descripción decía que había sido rescatado de la escena de un crimen brutal, donde una persona fue encontrada ahogada en su propia bañera. Decía que el inodoro aún guardaba la esencia del último aliento. Me estremecí y pensé en cerrar el sitio. Pero justo al final de la página, había un pequeño enlace en letras rojas, productos especiales, solo para invitados. Sin pensar mucho, hice clic. La pantalla cambió a negro, con un único campo para ingresar un código. No sabía qué hacer. Entonces, una ventana de chat apareció en la esquina inferior derecha. Veo que llegaste lejos, escribió un usuario anónimo. No muchos llegan hasta aquí. Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabían que estaba en la página? Escribí una respuesta rápida. ¿Quién eres? Solo un facilitador, respondieron. Te enviaré un código. Pero si entras, no podrás volver atrás. Un segundo después, apareció el código X0013 baño. Lo copié y lo ingresé. La pantalla parpadeó,
y una nueva lista de productos apareció. El primero era algo llamado el vaso de los lamentos. La descripción decía que era un vaso para cepillos de dientes, usado en rituales antiguos. Afirmaba que si bebías de él, podías escuchar los lamentos de los muertos. El siguiente producto era papel higiénico del recuerdo. Cada hoja estaba impregnada con las últimas palabras de personas que murieron en sus baños. Llévate un pedazo de historia a casa, decía la nota. Estaba cada vez más perturbado. Quería cerrar el navegador, pero mi curiosidad era insaciable. Hice clic en el último artículo de la lista, la ducha del olvido. La imagen mostraba un cabezal de ducha viejo y oxidado, cubierto de manchas verdes. La descripción decía: instala esta ducha y deja que el agua borre tus recuerdos. Cada gota elimina un pensamiento, un recuerdo, una emoción. Ideal para quienes desean empezar de nuevo. Sin pensar demasiado, hice clic en comprar. Me apareció una ventana emergente pidiendo mi dirección de envío. Dudé, pero antes de darme cuenta, ya había ingresado mis datos y presionado aceptar. La pantalla se volvió negra y apareció un nuevo mensaje en el chat. Gracias por tu compra. El envío llegará pronto. Esperamos que disfrutes de tu experiencia. Apagué el ordenador y traté de olvidarlo, diciéndome a mí mismo que era solo una broma. Pero al día siguiente, un paquete llegó a mi puerta. Era pequeño y estaba envuelto en papel negro, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro estaba el cabezal de ducha oxidado que había visto en la página y una nota escrita a mano. Instálalo esta noche, decía la nota. No olvides cerrar los ojos. No sabía qué pensar. ¿Cómo llegó este paquete tan rápido? ¿Y cómo sabían mi dirección? Sentía que estaba atrapado en una broma de mal gusto, pero algo en mi interior me decía que no debía ignorar la nota. Esa noche, llevé el cabezal de ducha al baño y lo instalé. Parecía encajar perfectamente, como si hubiera sido hecho para mi ducha. Encendí el agua y dejé que corriera. El sonido del agua golpeando el piso era relajante, casi hipnótico. Me metí bajo el agua, cerrando los ojos como decía la nota. Al principio, no sentí nada extraño, solo el agua caliente corriendo por mi piel. Pero luego, comenzaron los recuerdos. Primero, fue un recuerdo de mi infancia, algo feliz, mi abuela llevándome al parque. Pero la imagen se desvaneció rápidamente, como si se disolviera en el agua. Luego vinieron otros recuerdos, amigos de la escuela, mi primer beso, momentos de mi adolescencia. Todos se desvanecían tan pronto como los recordaba. Sentía que algo me los estaba arrancando. Abrí los ojos de golpe, con la sensación de que estaba olvidando algo importante. Salí de la ducha, temblando, y me miré en el espejo. Por un momento, no reconocí mi propio reflejo. Me veía más pálido, con ojeras profundas, como si hubiera envejecido años en cuestión de minutos. Cuando me sequé, vi que había un nuevo mensaje en mi teléfono, de un número desconocido. ¿Disfrutaste del lavado? Nos vemos pronto para tu siguiente pedido. Miré el cabezal de ducha, ahora goteando lentamente. Cada gota que caía resonaba en el baño como si fueran golpes suaves, rítmicos. Y en ese momento, me di cuenta de algo horrible, no podía recordar el nombre de mi madre. Después de esa noche, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una especie de reacción psicológica a la inquietante experiencia de comprar algo tan macabro en la Deep Web. Me repetí que era solo mi mente jugándome malas pasadas. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que los efectos del cabezal de ducha no habían terminado. Al principio, solo notaba pequeños lapsos en mi memoria. No podía recordar lo que había desayunado esa mañana o lo que había hecho el día anterior. Pensé que era el estrés, pero pronto los olvidos se hicieron más profundos. Un día, desperté y no reconocí mi propia habitación. Me quedé sentado en la cama, mirando alrededor, intentando recordar cómo había llegado allí. Me tomó varios minutos darme cuenta de que era mi propio apartamento. Comencé a preocuparme de verdad cuando olvidé el nombre de mi mejor amigo. Nos habíamos conocido desde la infancia, pero al verlo en la calle una tarde, su rostro me pareció el de un completo desconocido.
Él me saludó con entusiasmo, pero yo me quedé parado, sin poder decir una palabra. Lo más perturbador fue la expresión de su rostro cuando notó mi confusión. Me preguntó si estaba bien, y todo lo que pude hacer fue asentir antes de alejarme rápidamente. Esa noche, regresé a mi apartamento sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Decidí que debía deshacerme del cabezal de ducha. Lo desatornillé y lo tiré en una bolsa de basura, llevándola fuera de inmediato. Me sentí aliviado, pensando que con eso acabaría el tormento. Pero cuando volví al baño, allí estaba el cabezal, nuevamente instalado, goteando lentamente. Mi corazón se detuvo por un momento. Esto no era posible. Lo había tirado hace solo unos minutos. Me acerqué con cautela y vi que una gota caía del cabezal, golpeando el suelo con un sonido que resonó en el cuarto de baño como un eco. Entonces, escuché un suave susurro proveniente de la ducha. «Todavía tienes recuerdos para lavar», dijo una voz baja y suave, como si viniera desde el fondo del cabezal. Retrocedí, sintiendo que mis piernas temblaban. Salí del baño y cerré la puerta de golpe, intentando no entrar en pánico. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Saqué el móvil con manos temblorosas y vi un nuevo mensaje de un número desconocido. «Estás empezando a olvidar, ¿verdad? Así es como funciona. Nos vemos pronto para el siguiente ciclo». El mensaje me dejó helado. ¿Qué ciclo? ¿Qué estaba pasando conmigo? Sentía que mi mente estaba comenzando a fragmentarse. Me dirigí a la cocina y busqué una botella de agua, intentando calmarme. Pero mientras bebía, me di cuenta de que algo más se estaba desvaneciendo, los rostros de mis padres. Pude ver sus caras en mi mente por un segundo, pero luego, como tinta en el agua, las imágenes se disolvieron. No podía recordar sus nombres. Corrí de vuelta al baño, abriendo la puerta de golpe. El cabezal de ducha seguía allí, goteando. El sonido del agua era constante, como un metrónomo. Me acerqué, decidido a arrancarlo de nuevo, pero esta vez, cuando lo toqué, el metal estaba helado, como si hubiera estado sumergido en hielo. La voz volvió a hablar, más fuerte esta vez. «No puedes huir de esto. El proceso ha comenzado. Deja que el agua borre todo». El agua empezó a correr sola, sin que yo hubiera abierto la llave. Me aparté de un salto, observando cómo el agua se arremolinaba en la bañera, oscura y turbia. Pude ver algo moverse en el reflejo del agua. Me incliné, tratando de entender qué era, y entonces lo vi. En el reflejo, no era mi rostro el que miraba el agua. Era el rostro de una mujer, con ojos hundidos y ojeras oscuras, su expresión distorsionada por una sonrisa triste. Era como si estuviera dentro del agua, atrapada en su propio reflejo. Cuando intenté apartarme, la imagen de la mujer se movió, como si intentara salir de la superficie. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La mujer en el reflejo abrió la boca para hablar, pero lo único que escuché fue un sonido gorgoteante, como si el agua estuviera llenando sus pulmones. De repente, el agua dejó de correr y el reflejo desapareció. El cabezal de ducha se quedó goteando en silencio. Me desplomé en el suelo, incapaz de procesar lo que había visto. Sabía que debía salir de allí, buscar ayuda, pero algo me mantenía en el suelo, como si mi cuerpo no quisiera moverse. Mi teléfono vibró una vez más. «Estás recordando, ¿verdad? La ducha del olvido no solo borra. También revela lo que estaba oculto. Nos vemos pronto». Sentí que mi mente estaba al borde del colapso. Estaba perdiendo la noción de quién era, de mi propia historia. Intenté recordar a mis amigos, mi trabajo, mi vida antes de esta experiencia, pero todo era un vacío. Solo quedaba la sensación del agua cayendo sobre mí y el rostro de esa mujer en el reflejo. De repente, sentí la necesidad urgente de volver a la ducha. Sin pensarlo, me levanté y me metí bajo el agua helada, dejando que cayera sobre mi cabeza. Cerré los ojos, y los recuerdos comenzaron a regresar, pero no eran mis recuerdos. Veía a una mujer, sentada en una bañera, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El agua estaba teñida de rojo. Vi sus manos temblorosas, sosteniendo una cuchilla.
Escuché sus últimas palabras, un susurro apenas audible: por favor, déjame olvidar. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo de la bañera, empapado y temblando. Sabía lo que había visto, el último momento de la mujer en el espejo. La ducha del olvido no solo había sido usada para borrar recuerdos, había sido un ritual para aquellos que querían escapar de su dolor. Y ahora, yo estaba atrapado en ese ciclo. Me levanté lentamente, con el cuerpo entumecido, y vi una nueva nota pegada en el espejo, que no estaba allí antes. Nos vemos en el próximo lavado. Recuerda, cada ciclo es una purga. Sabía que mi tiempo se estaba acabando. La próxima vez que me metiera bajo esa ducha, no quedaría nada de mí para recordar. Había oído rumores sobre los rincones más oscuros de la Deep Web, sitios que se especializaban en contenido perturbador y macabro. Había escuchado historias sobre páginas llenas de videos de tortura, asesinatos en directo y tráfico humano. Sin embargo, nada de lo que había oído me preparó para lo que encontré aquella noche, un sitio llamado Los Olvidados. No sé cómo llegué allí. Estaba explorando enlaces al azar, pasando por foros y mercados clandestinos, cuando vi un mensaje que simplemente decía: si quieres ver algo real, algo que el mundo ha decidido ignorar, visita Los Olvidados. El enlace era una cadena de caracteres incomprensible, como una contraseña secreta, y el nombre me intrigó. Sin pensarlo, copié el enlace y lo pegué en mi navegador Tor. La página tardó en cargar, como si estuviera viajando por un túnel largo y oscuro. Cuando finalmente apareció, la pantalla era negra, con una sola palabra escrita en blanco: bienvenido. Debajo, había una opción para entrar. Hice clic. El sitio era simple y parecía anticuado, como si hubiera sido creado hace décadas. No había menús ni categorías visibles, solo una galería de imágenes. La primera foto que apareció fue un retrato de un hombre sin hogar, sentado en una acera, cubierto de suciedad y envuelto en harapos. Su mirada era desesperada, como si estuviera suplicando por algo que nunca obtendría. La imagen era inquietante, no por lo que mostraba, sino por la calidad. Parecía haber sido tomada con una cámara profesional, enfocada en capturar cada detalle de su rostro desgastado. Debajo de la foto había una pequeña descripción: Carlos, 54 años. Nueva York. Muerto 2 días después de esta foto. Mi piel se erizó. La siguiente imagen cargó automáticamente. Esta vez era una mujer, claramente adicta a alguna droga, con la mirada perdida y el cuerpo cubierto de llagas. La descripción decía: Ana, 36 años. Sin familia conocida. Hallada sin vida en un callejón. Cada foto era peor que la anterior. Hombres y mujeres sin hogar, todos en condiciones deplorables, capturados en su momento más vulnerable. Lo más perturbador no era solo la calidad de las fotos, sino el hecho de que las descripciones indicaban que estas personas habían muerto poco después de ser fotografiadas. Intenté salir del sitio, pero cuando moví el cursor hacia la esquina para cerrar la pestaña, apareció una ventana emergente con un mensaje. No puedes cerrar los ojos a la realidad. No aún. El mensaje me dejó paralizado. Sentí que algo estaba mal, pero mi curiosidad me empujó a seguir. Pasé a la siguiente imagen, y esta vez fue diferente. No era una foto de alguien en la calle. Era una imagen tomada en un hospital, mostrando a un hombre sin hogar acostado en una cama, conectado a varias máquinas. Parecía estar en coma, y su piel estaba pálida y arrugada. La descripción decía: Estudio 27, observación continua. Entonces lo entendí. Estas fotos no eran solo retratos, eran parte de algún tipo de experimento. Alguien estaba documentando la vida y muerte de estas personas como si fueran sujetos de prueba. La siguiente imagen fue aún más perturbadora. Mostraba un grupo de personas sin hogar, todas en fila, con expresiones vacías. Estaban en una especie de almacén, iluminado solo por luces fluorescentes. Parecía una escena sacada de una película distópica. La descripción decía: Los Olvidados, fase de selección. Sentí un nudo en el estómago. ¿Selección para qué? Intenté seguir adelante,
pero mi mente ya estaba imaginando escenarios horribles. Pasé a la siguiente imagen y mi corazón se detuvo un segundo. Era una foto tomada desde un ángulo alto, mostrando a un grupo de personas sin hogar amontonadas en una esquina de la ciudad que reconocí. Era mi propia ciudad. La descripción decía, los olvidados de mi ciudad. Seguimiento en curso. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo sabían de dónde era? ¿Cómo habían hecho para seguirme hasta aquí? Sentí que algo invisible me observaba, como si alguien estuviera justo detrás de mí, mirando la pantalla conmigo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, con manos temblorosas, y vi un mensaje de un número desconocido. ¿Reconoces a alguien? Miré de nuevo la foto. Había al menos una docena de personas en la imagen, pero al fondo, una figura me resultó vagamente familiar. Me acerqué más a la pantalla, tratando de ver mejor. Era un hombre con una chaqueta vieja y deshilachada, alguien que solía ver todos los días en la esquina de mi calle. Siempre pedía monedas, y yo a veces le daba algo, aunque la mayoría de las veces pasaba de largo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi teléfono vibró de nuevo. Ya no está ahí, ¿verdad? Dejé caer el teléfono, incapaz de soportar el terror que me invadía. Me levanté y miré por la ventana. La esquina estaba vacía, sin rastro del hombre. Me giré hacia la pantalla y vi que el sitio había cargado una nueva imagen. Era una foto de mi calle, tomada desde la perspectiva de mi propia ventana. La descripción decía, observador detectado. Mi cuerpo se quedó paralizado. Esto no era posible. Nadie sabía que estaba mirando esto, nadie sabía dónde vivía. Corrí hacia la puerta, con la intención de salir de mi apartamento, pero antes de que pudiera abrirla, escuché un golpe suave en la madera. «Déjanos entrar», dijo una voz baja y rasposa desde el otro lado. Retrocedí lentamente, sintiendo que mi mente se estaba desmoronando. El sitio seguía abierto en mi ordenador y un nuevo mensaje apareció en la pantalla. «Nos vemos pronto. Prepárate para tu foto». Apagué el ordenador de golpe, mi respiración entrecortada, y corrí hacia la ventana. La calle estaba vacía, pero sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. Traté de calmarme, diciéndome que era solo una broma, una trampa psicológica para asustar a los curiosos como yo. Pero esa noche, cuando me metí en la cama, no pude evitar sentir una presencia en mi habitación, como si alguien estuviera parado al pie de la cama, esperando. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, escuchando el silencio. Entonces, el sonido de una cámara hizo clic. Desperté sobresaltado al sonido del clic de la cámara, como si alguien hubiera tomado una foto justo al lado de mi cama. Me senté de golpe, escudriñando la oscuridad de mi habitación. El sudor corría por mi frente y mis manos temblaban. Traté de convencerme de que solo había sido un sueño, una alucinación producto de mi miedo y paranoia. Pero entonces vi el destello rojo de mi teléfono parpadeando. Había un mensaje nuevo de un número desconocido. «Linda foto, ¿quieres verla?» Mi mente estaba en caos. Esto no podía estar ocurriendo. Sentía que me estaba volviendo loco. No podía recordar haber dado mi número a nadie, y menos a algún sitio de la Deep Web. Abrí el mensaje, con manos temblorosas, y lo que vi me dejó sin aliento. Era una foto de mí, tomada desde el ángulo de mi cama. Mi cuerpo estaba ahí, inmóvil, los ojos cerrados, como si estuviera dormido. La imagen era nítida, de alta calidad, como si la hubiera tomado alguien con una cámara profesional. Podía ver el reflejo de mi propia ventana al fondo, y algo más, una sombra alta y delgada, apenas visible, que se inclinaba sobre mi cuerpo. Me levanté de la cama de un salto, buscando cualquier señal de que alguien hubiera estado allí. La puerta estaba cerrada con llave, y la ventana, también. Nadie podía haber entrado. Pero entonces, mi teléfono vibró nuevamente. «Saluda a la cámara», decía el mensaje. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor de la habitación, buscando la cámara, tratando de entender cómo podían estar viéndome. Pero no vi nada. Me acerqué al ordenador, lo encendí y abrí el navegador Tor de nuevo,
buscando desesperadamente el sitio de los olvidados. La página cargó lentamente, mostrando la misma galería de imágenes perturbadoras. Esta vez, sin embargo, la primera foto que apareció fue distinta. No era un retrato de un mendigo en la calle, ni una imagen de un grupo de personas sin hogar. Era una foto de mí, tomada en tiempo real, de pie frente a mi escritorio, mirando la pantalla. La descripción decía: nuevo sujeto de prueba, fase de exposición. Sentí que el aire se volvía más denso, que mi pecho se comprimía con una sensación de opresión insoportable. Moví el cursor para cerrar la página, pero antes de que pudiera hacerlo, apareció una nueva ventana emergente. Te hemos estado observando. Ahora es tu turno de ser visto. La ventana se cerró sola y el sitio cambió a una transmisión en vivo. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Era una calle, desierta y oscura, con una farola parpadeante al fondo. Me tomó unos segundos darme cuenta de que era mi propia calle. Estaban transmitiendo en directo desde afuera de mi edificio. Corrí hacia la ventana y miré hacia abajo. La calle estaba vacía, al menos a simple vista. Pero en la pantalla del ordenador vi algo que no estaba allí cuando miré por la ventana. Una figura encorvada, de pie justo al otro lado de la calle, observando mi ventana. Estaba tan quieta que parecía una estatua. Me giré hacia la ventana, tratando de ver mejor, pero no había nada allí. Cuando volví a mirar la pantalla, la figura se había movido. Ahora estaba más cerca. Sentí el sudor frío correr por mi espalda. Mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Nos estás mirando, pero ¿sabes quiénes somos? Intenté responder, mis dedos moviéndose torpemente sobre la pantalla. ¿Qué quieren de mí?, escribí, apenas consciente de lo que hacía. El mensaje llegó instantáneamente. Queremos que seas nuestro próximo olvidado. La gente que ves en nuestra galería. Todos ellos eran como tú. Todos intentaron mirar demasiado profundo. Me quedé paralizado, incapaz de pensar. Mi respiración era rápida y superficial, el pánico se apoderaba de mi cuerpo. Cerré el ordenador de golpe, tomé mis llaves y salí corriendo de mi apartamento. Bajé las escaleras de 2 en 2, sintiendo que algo invisible me seguía. Cuando salí a la calle, la niebla se había alzado como un manto espeso, envolviendo todo en un silencio antinatural. La única luz provenía de la farola parpadeante. Me detuve en seco, buscando a la figura que había visto en la transmisión. No había nadie allí. Di un paso hacia atrás, y entonces lo escuché, el sonido de una cámara haciendo clic, como si alguien estuviera tomando fotos a mi espalda. Me giré, pero no vi a nadie. Solo el vacío de la calle, cubierto por la niebla. Sentí el teléfono vibrar una vez más. Estás muy cerca. Mira detrás de ti. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Me giré lentamente, y entonces la vi. La figura estaba a solo unos metros de distancia, encorvada, como si sus huesos estuvieran rotos. La luz de la farola iluminó su rostro, o lo que quedaba de él. Era una mezcla de carne y sombras, con ojos hundidos que parecían mirarme desde el fondo de un pozo sin fin. Sonríe para la cámara, dijo una voz distorsionada, proveniente de la figura. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí el destello de un flash. Me desperté horas después, tirado en el suelo de la calle. El sol comenzaba a salir, y la niebla se estaba disipando. No había rastro de la figura, ni de nadie. Me levanté tambaleándome, sintiendo mi cuerpo entumecido, y caminé de vuelta a mi apartamento, mi mente todavía en shock. Cuando llegué a mi cuarto, mi ordenador estaba encendido. La pantalla mostraba una nueva imagen en la galería de los olvidados. Era una foto mía, tirado en el suelo de la calle, con la misma expresión vacía que había visto en todas las otras fotos. La descripción decía: nuevo sujeto añadido. Seguimiento completo. Bienvenido a los olvidados. Ahora entiendo lo que significa ser un olvidado. Nadie notará mi desaparición. Nadie preguntará por mí. Seré solo otra cara en la galería, observada por aquellos que se atrevan a mirar demasiado profundo.